Hola, queridos alumnos del quinto año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, el que corresponde a el romanticismo europeo, primera parte. Vamos a ver el día de hoy em, cómo era la literatura del periodo denominado el romanticismo. Sin embargo, nos centraremos en un autor para empezar, ya que vamos a ver la primera parte. Esta clase se va a ver dividida, pero vamos a hablar de un periodo en realidad muy importante y que ciertamente abarca muchos autores y muy renombrados también. Entonces vamos a empezar por aquí, hablaremos del contexto, las características, en qué época surge, qué obras encontramos en esta corriente literaria llamada romanticismo. Veamos entonces, presten atención aquí, síganme con su libro a la mano y claro, con el cuaderno de apuntes. Pensemos primero, chicos, en el término romántico, romanticismo. Vamos a reflexionar. Fíjate, ¿sabes tú qué es ser romántico? En algún momento, no sé, has tenido algunas actitudes románticas o tal vez alguien te ha dicho, uy, qué romántico ese chico, qué romántica esa chica. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que tal vez sí, o que incluso tú mismo hayas utilizado esta expresión para referirte, no sé, tal vez a una persona, tal vez a alguna acción, tal vez a alguna situación, algún lugar. Usualmente se dice pues que algo es romántico cuando es muy amoroso, muy meloso, muy a veces hasta patético, ¿no? Y no es por menospreciar, pero hay personas que piensan, ¿no? Que, por ejemplo, eh, comprar un globito en forma de corazón, regalar un peluche de felpa o de alguna espuma, o qué sé yo, no sé, esa clase de cosas es ser romántico. Bueno, eso es lo que por lo general se entiende a que suele ser lo romántico, ¿no? Lo emocional, lo amoroso sobre todo. Pero el término no solamente se limita a ello, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de romanticismo, no necesariamente hablamos de literatura sentimentalista, ¿no? O muy amorosa, nada que ver. El romanticismo abarca muchas otras ideas. Una de ellas es la de la exploración de las emociones, es cierto, pero no es la única. Tiene muchas otras ideas más. ¿Ya? Mira, por ejemplo, aquí. Esta pintura, por ejemplo, que ves aquí a tu lado derecho, es una pintura representativa de la pintura romanticista francesa, ¿ya? Esta es La libertad guiando el pueblo de Eugene Delacroix y esta es una pintura emblemática del romanticismo. Representa las rebeliones, ¿no? del siglo XIX en Francia, ¿ya? Em, en este caso, ¿por qué esta es una pintura romántica? Porque tiene como tema central la búsqueda de la libertad. Así es, chicos, ser romántico no es ser un hombre, pues, eh, meloso, amoroso, sentimental. No, el ser romántico era aquel hombre que buscaba la libertad, ¿ya? La libertad de expresión, la libertad de creación, ¿ya? Eso es, por ejemplo, un escritor, un hombre romántico, ¿no? A eso hace referencia principalmente el romanticismo, ¿ya, chicos? Eso es. Y algunas otras ideas más, por supuesto. Ahora vamos a mencionar las demás, ¿ya? Así que borra de tu idea, tu mente, ¿no? Esto de que, es romántico porque le gustan las baladas. Es romántico porque le gusta mirar el atardecer. Es romántico porque, no sé, en fin, hay mil ideas, ¿no? Vamos a estudiar más a fondo qué es esto de ser romántico, ¿a qué se refiere el romanticismo? ¿Ya? Vamos con teoría. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Esta es una pintura, Dante cruzando el río junto a Virgilio.
Dicho sea de paso, en la pintura romántica habían el uso de las referencias a la Divina Comedia son constantes, ¿no? Hay muchas referencias a la Divina Comedia, ¿no? Muy bien. Eso es, por ejemplo, un motivo muy representado, ¿ya? Esta es otra pintura muy famosa de la época. Y también tenemos aquí otra, ¿no? Esta también es de Delacroix. Ajá, las tres son del mismo autor. Este es El hombre ante las nubes, si no me equivoco, ¿no? También esta es una pintura, pues, romántica, ¿no? ¿Cuál es la idea aquí, no? El protagonismo del hombre. Otro dato importante es que los románticos, ¿no? Los escritores del romanticismo van a ser los primeros que le van a dar el valor que se merece al artista. Y también pues van a exagerar un poquito, ¿no? Ellos van a decir sí que el escritor, que el artista es un hombre que tiene una cualidad sobrehumana, que tiene una cualidad que no todos tienen, que es un hombre pues con una característica, digamos, especial, ¿no? Van a decir que el artista tiene el llamado genio, el genio creador, y eso le permite pues a él escribir y crear, ¿no? Ellos le van a dar el valor que se merece el artista. Van a decir pues que el poeta, que el artista tiene un oficio, ¿no? Tiene una importancia, tiene una cualidad especial. Bien, por ahí vamos a seguir mencionando de qué trata esto, ¿ya? Vamos ahora sí con la teoría, para que se entienda mejor. ¿Qué es el romanticismo? Una corriente literaria y artística, ¿ya? No solamente se manifiesta en la literatura, sino también en el arte en general. Como acabas de ver, hay pintura romántica, también hay escultura romántica, sí, y también hay incluso música del romanticismo como es la música de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Claro, una música que buscaba exaltar los sentidos, las sensaciones, ¿no? Muy bien. En este caso, esta corriente artística surge en Alemania durante la primera mitad del siglo XIX. Ya, ojo, primera mitad Alemania, primera mitad del XIX, y que llegará posteriormente a España y luego a América, ¿no? Por ejemplo, hablando del Perú, hasta esta fecha, pues tú sabes, toda la cultura llegaba, pero de forma tardía, ¿no? A veces, hoy en día se quejan, ¿no? Nosotros a veces vemos en la tele o vemos por internet, ¿no? Que en Japón, en China, tienen videojuegos de última generación, que tienen, no sé, aparatos tecnológicos sumamente especiales, sumamente avanzados, y nosotros acá en el Perú todavía no lo tenemos, ¿no? Hasta hoy a veces nos quejamos de eso, ¿no? De que a veces tarda en llegar aquí la tecnología, tardan en llegar pues las innovaciones, la ciencia, y eso no es nada nuevo, ¿no? En esta época también la cultura también tardaba en llegar. Acá en el Perú el romanticismo va a aparecer ya en la segunda mitad aproximadamente del 19, ¿ya? Unas cuantas décadas después de que surge, ¿no? Entonces, se coloca a Alemania como el centro, como el origen, aunque también es contemporáneo en Inglaterra, porque en Inglaterra aparece un grupo de poetas que también tienen este estilo romanticista o romántico, ¿ya? Los llamados poetas laquistas o los poetas de Lake City, que eran unos escritores de Inglaterra que empezaron a tocar en su literatura el tema de el espacio natural, del ambiente, ¿no? Entre ellos, pues, todos los escritores, estos escritores ingleses, ¿no? Como son, por ejemplo, em, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, también tenemos a William Blake, a Lord Byron, por ejemplo, entre los primeros escritores también, pero ahora ingleses. Y estos datos y otro dato es que ellos eran poetas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, bueno, más adelante mejor vamos a leer esto cuando veamos las etapas, ¿sí?
Vamos a pasar de aquí. Ahora les menciono los demás. Es contemporáneo, pero se pone como los primeros a los alemanes, ¿ya? Se caracteriza por su entrega a la imaginación, ¿ya? Entrega a la imaginación y la subjetividad, la libertad del pensamiento y la idealización de la naturaleza. Estas son algunas características que ahora vamos a desarrollar. Mira, tú que pensabas que ser romántico era mirar la luna bajo la noche, apreciar las estrellas. Tú que pensabas que ser romántico era escribir poemas para la chica que te gusta, no es solo eso, ¿ah? Literatura romántica es aquella que explora la imaginación, ¿sí? Se basa en la subjetividad, en la opinión personal, en los deseos, en lo que tú admiras, en lo que tú deseas, quieres, anhelas, lo que tú persigues, ¿ya? Se basa en la subjetividad, en la opinión personal. Ya no se basa en la razón, como cuando hablábamos del neoclasicismo y decíamos, no, que las ideas son lo más importante, las enseñanzas, la razón, el conocimiento. Ahora ya no. Ahora lo que importa es la libertad de pensamiento, que todos expresen su opinión, su idea, su visión de las cosas, que todos expresen su imaginación. Ahora es más personal, ¿ya? Y también se va a idealizar a la naturaleza, y esto es algo muy fascinante, ¿no? A mí me gusta mucho esto, ¿no? De siempre poder idealizar a la naturaleza, de siempre poder escribir y describir el espacio natural, ¿no? Idealizarlo. Esto es algo muy bonito, ¿no? Un recurso muy maravilloso y que, dicho sea de paso, no es algo nuevo, pero los románticos lo van a utilizar bastante, ¿no? Esto de idealizar la naturaleza, describir el espacio natural, ¿no? Muy bien. Características del romanticismo. Predomina el sentimiento y la fantasía antes que la razón, ¿ya? Predomina el sentimiento y la fantasía antes que la razón. La razón ya va a perder peso, ya no va a tener tanta relevancia. Lo que importa es la imaginación, la fantasía. El romanticismo se va a oponer al neoclasicismo, ¿ya? El romanticismo nace en contra. Sí, el romanticismo nace en contra del neoclasicismo, nace en oposición. Recuerda tú que el neoclasicismo se basaba en muchas normas de escritura, en muchos preceptos, en muchas reglas, pues en este caso el romanticismo va a decir basta de ello, ¿no? El romanticismo se va a oponer a esa rigidez, se va a oponer a eso de seguir tanto las reglas. No, ellos quieren libertad. La libertad acá es fundamental. Libertad para escribir, libertad para escoger sus temas, libertad para la manera en que ellos lo van a expresar, libertad de opinión. La libertad es fundamental, incluso hasta en un nivel político, ¿ya? Porque hay romanticismo que también es de corte político liberal. Exaltan la figura individual del artista, es cierto, y también le dan su respectivo valor, ¿no? El artista es un hombre que tiene el genio creador, el artista cumple un oficio importante, ellos le dan el valor al artista, al escritor, ¿no? Y por eso hoy en día nosotros cuando pensamos en alguien que escribe o que hace libros, ¿no? Que publica, tal vez es una persona, no sé, digamos, muy importante, es una persona fuera de lo común y no es necesariamente así, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro publicado, ¿no? Que es, dicho sea de paso, un libro de poesía. Tal vez tendrá algo de romántico, yo creo que sí, también tiene mucho de romanticismo, que bueno, es un libro para niños, ¿no? Que se llama Patio de Juegos, es un libro de poemas. Aparte de ello, también he hecho algunas plaquetas que son pequeñas, como pequeños libros, que pues, si ustedes averiguan, tal vez pueden encontrarlo por internet, ¿no? Por ahí tengo algunos poemas regados en algunas páginas web, en algunos blogs, y el libro también
lo podrían encontrar, ¿no? Busquen, busquen, el que busca encuentra, como dice, ¿no? Sigamos. Y bueno, eso les mencionaba porque nada del otro mundo, ¿no? No es algo tan complicado. Requiere trabajo, sí, es algo que requiere oficio, requiere sobre todo darle su pulida, ¿no? Pulir, pulir, pulir hasta encontrar lo mejor, ¿no? Es una labor, eso es cierto. En eso no se equivocaban los románticos, ¿no? Era una labor, es un oficio. Sigamos. ¿Proclama la libertad de creación en todos los sentidos? Claro que sí. Libertad para escoger los temas, libertad para darle forma a sus textos, libertad para expresar sus opiniones. ¿Qué más? Y surge en Alemania con este grupo llamado Sturm und Drang, que en español significa tormenta e impulso, ¿no? O tempestad e ímpetu, que es un grupo de escritores, ¿no? Que fue iniciado por este autor Johann Gottfried, ¿no? Y que luego, pues, el gran representante del grupo será Goethe, ¿no? Este era un grupo de escritores. Tomó este nombre Sturm und Drang de una obra teatral de Friedrich Maximilian von Klinger, ¿no? De ahí toman el nombre este grupo de autores, que son los precursores del romanticismo. Justamente hay ciertos periodos. Hay que mencionar también como antecedente a Jean-Jacques Rousseau, uno de los teóricos del liberalismo, quien en un par de escritos como Julia o la Nueva Eloísa, o por ejemplo en sus confesiones, él va a introducir un nuevo estilo de expresión, ¿ya? Va a expresar su emoción de una forma extrema, muy relacionado con la experiencia personal, la exploración también de los conflictos morales, de los deseos, ¿no? Va a ser una expresión muy, como se dice, emocional, muy intensa, muy interna. Este estilo va a ser planteado por Rousseau en estos textos y va a ser uno de los antecedentes del estilo romántico. Luego ya se va a pasar a ver las etapas. En el periodo clásico destaca la obra de Johann Gottfried von Herder, quien es el que da el nombre a este grupo, al Sturm und Drang, basada en la obra teatral de Klinger, ¿no? Este grupo de escritores alemanes, ¿ya? También destaca la obra temprana de Goethe. Este es el periodo preclásico, ¿ya chicos? Estamos hablando del romanticismo alemán. Tiene tres etapas. Acá, en el periodo preclásico, aparece la obra temprana de Goethe, como es el Werther o las cuitas del joven Werther, que ya veremos a continuación. En el periodo clásico es ya la segunda etapa de Goethe, cuando el autor ya, de alguna forma, él abandona un poco este estilo romántico y se vuelve un poco ya más, como se dice, neoclásico, ¿no? Neoclásico como tal, como que esa exageración sentimental que él coloca en el Werther cambia por un estilo más moderado en el Fausto, ¿no? Pero, claro, el tema sí es netamente romántico, idealista, ¿no? Del hombre que quería alcanzar el mayor conocimiento en el mundo, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos en esta segunda etapa? En el periodo clásico también aparece la obra de Schiller, ¿no? Goethe y Schiller eran dos íntimos amigos, ambos escribían obras teatrales, ¿ya? Goethe también escribió novela, como es el Werther, y que tenían pues opiniones distintas, ¿no? Claro que sí. Eh, Goethe fue poeta y dramaturgo, también narrador, y por el otro lado Schiller, pues él era básicamente un dramaturgo que escribió obras tan famosas como Guillermo Tell, Wallenstein o María Stuardo. En esta etapa aparece el Fausto, ¿no? La historia del doctor Fausto, quien hace el pacto con el diablo. Esta clásica historia surge de aquí. Es una antigua leyenda, es cierto, que Goethe va a traducir, ¿no? Esta historia de hacer un pacto con el diablo, pues es antiquísima, ¿no? Y se repite en muchas culturas. En el Perú tenemos nuestra propia versión del Fausto, como es Don Dimas de la Tijereta, esta tradición tan famosa de Ricardo Palma, ¿no? También destaca Frederick Hölderlin, quien va a ser un poeta muy
famoso, ¿ya? Un poeta muy famoso y que llega a escribir una novela también, como es Hiperión. Finalmente, la etapa romántica como tal, ¿no? Romántica propiamente dicha, abarca la obra de Schelling, ¿no? Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, quien es pues un autor de un corte un poco más, que se le dice que es el que dio al movimiento la base filosófica, ¿no? Por su creencia en la unidad última del mundo natural y espiritual. Esta idea de naturaleza y hombre van a aparecer unidas, ¿no? El hombre es uno solo con su mundo natural. El espíritu y el mundo natural están involucrados. Esto seguro te hace recordar al Renacimiento, ¿no? Esos temas del locus amenus, claro, es muy similar. También destaca aquí las obras de los hermanos Grimm, quienes hacen recopilaciones de muchos cuentos populares, ¿no? Los hermanos Grimm han redactado varios de los cuentos más famosos, ¿no? Como por ejemplo El soldadito de plomo. Eh, en Inglaterra destaca también acá están los autores que le mencioné, ¿no? William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge, ¿no? Dos de los poetas más famosos quienes escribieron en conjunto las baladas líricas en esta época contemporánea al inicio del romanticismo alemán. Ellos ya escribían sobre la naturaleza a la par y no era que se habían copiado, sino que fue pues una coincidencia, ¿no? Por eso a veces se menciona que hay un doble origen del romanticismo. Y también podemos mencionar en Escocia la obra de Walter Scott, autor de Robin Hood y de el famoso Ivanhoe. Bien, sobre Goethe. Sobre este autor vamos a mencionar lo siguiente. ¿Cuáles son sus obras? Este es un autor alemán que escribió a temprana edad la novela conocida como Las cuitas del joven Werther. ¿De qué trata esta historia? Werther es un pintor que se ha retirado al espacio natural, ha ido a una aldea llamada Walheim para poder pues descansar un poco, ¿ya? Para descansar, encontrar inspiración también. De Werther sabemos porque el texto, esta pequeña novela, está compuesta por las cartas que él mismo ha escrito a su amigo Guillermo. ¿Ya? Esta es una novela en segunda persona y también llamada novela epistolar. En estas cartas cuenta Werther cómo él vive muy tranquilo, muy feliz, mucha inspiración obtiene en esta aldea, pero de pronto su alegría, su paz espiritual y su inspiración van a verse trastocadas porque se va a enamorar de una muchacha llamada Carlota o Charlotte, ¿no? Entonces, Werther conoce a esta muchacha, tienen una amistad, se enamora de ella, pero se entera que Charlotte está comprometida con un hombre llamado Alberto. Werther se hace amigo de Alberto, es amigo de Carlota, los va a visitar constantemente. Poco a poco va demostrando Werther que se muere de amor por ella, ¿no? Llega a tener discusiones con Alberto, en un momento trata de abandonar la aldea, alejarse de allí porque no va a poder lograr nada con Carlota y abandona la aldea, pero al poco tiempo vuelve y se da cuenta que cuando él regresa ya están casados, Alberto y Carlota. Su vida pues cada vez es más triste porque no puede olvidarla, ¿no? ¿Qué ocurre al final, no? Werther sufre gran pena cuando se entera al volver de la boda, cada día que pasa va dándose cuenta que es un amor imposible y pues de un momento a otro Alberto dice ya que no nos visite tanto Werther porque se pone muy pesado, se nota que él sufre algo, tiene algo quiere algo con su esposa, lo aleja de ello. Y la última vez que visita, ¿no? Se encuentra Carlota con Werther, Werther le roba un beso, ¿no? Y luego pues se suicida, ¿no? Se suicida con unas pistolas que le había pedido prestado a la pareja misma, a Alberto y a Carlota, pero diciendo que iba a ir a cazar. Finalmente se suicida en la víspera de Navidad, ¿no?
será su amigo Guillermo quien narre pues el final de la historia. Trágicamente, Werther se dispara, pero su cuerpo él mismo tarda varios días en morir, porque la herida pues no fue totalmente mortal. Una historia totalmente trágica, es una novela corta, ¿ya? Ahí está. Novela epistolar, o sea, novela hecha de cartas. Los temas son el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa también. Los personajes son Werther, Carlota y Alberto. No hay más. Y Guillermo, ¿no? Pero bueno, él es el que recepciona las cartas, un personaje secundario. Y también tenemos ya en el periodo clásico de nuestro autor Goethe, la historia del doctor Fausto. Mira acá esta pintura bella, ¿no? Fausto al medio, a su lado derecho Mefistófeles y al fondo una muchacha, ¿no? Que representa básicamente ahí a Margarita. ¿De qué trata esta historia? La historia del doctor Fausto es la siguiente. Fausto era un hombre que era muy inteligente, investigaba sobre distintos temas, que conocía sobre muchas cosas, ¿sí? Él era un hombre que era de inspiración para muchos otros porque era muy estudioso, era un hombre también religioso, ¿no? Y en cierto momento el diablo, en este caso llamado Mefistófeles, ve que Dios quiere mucho a este doctor Fausto, ¿no? Y le dice, ¿qué te parece si hacemos como por decir un juego, una apuesta? ¿Qué te parece si yo voy a la tierra y hago que tu favorito, ¿no? Este doctor Fausto se venga para el lado de los malos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y él le dice, yo lo voy a convencer, le dice, ¿no? Hay que hacer una apuesta. Yo puedo desviarlo, ¿no? A este Fausto que se esfuerza tanto en aprender tantas cosas, ¿no? Yo lo puedo alejar del buen camino, le dice. Y acto seguido, bueno, acuerdan esta apuesta y viaja Mefistófeles, ¿no? Hacia el estudio del doctor Fausto, quien está pues un poco desesperado. Él quiere llegar a conocer cada vez más y más, conocer más sobre ciencia, sobre religión, sobre el hombre, quiere comprender muchas más cosas de lo que su intelecto y sus fuerzas le permiten, ¿no? Entonces Fausto ya pues en esos momentos también ya estaba entrando en otros terrenos, entrando en lo que es la magia, un poco en la superstición, la hechicería, ¿no? Y así de pronto se le aparece también en esos momentos Mefistófeles. Y él le dice lo siguiente, ¿no? Que el diablo va a hacer todo lo que Fausto le pida, estando en vivo, pero que cuando Fausto muera, él va a tener que servir al demonio en su otra vida, ¿no? Así quedan pactado, Fausto acepta, ¿no? Pero el trato incluía que si durante el tiempo en que Mefistófeles esté sirviendo a Fausto, en algún momento él queda pues maravillado, complacido, extasiado por los placeres que este diablo le podía proporcionar, él se lo iba a llevar inmediatamente al infierno, lo iba a asesinar al momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocasionan este pacto? Porque el doctor Fausto se creía un hombre muy moral. Él decía, yo no ambiciono nada más que conocimiento. A mí no me puede comprar ni el dinero, ni la riqueza, ni los placeres mundanos. Y el diablo también en ese pacto le dice, y si yo logro satisfacer tus deseos, que no son solo el conocimiento, algo más que te guste, y si a ti te gusta, ¿no? Y lo deseas, en ese momento morirás, le dice, ¿no? Para que veas que no eres un hombre tan puro como te cree Dios. Y Fausto acepta, ¿no? Él es un hombre muy moral. A continuación, ¿no? Empieza Mefistófeles a llevarlo a proporcionarle grandes cosas, ¿no? Primero le proporciona gran riqueza, luego le proporciona el amor de una muchacha llamada Margarita, de la que él se enamora, ¿no? Esta llega a los brazos de Fausto, pero cada vez que le daba algo bueno, por ejemplo, el amor de esta muchacha, también habían cosas terribles que ocurrían. Por ejemplo, la madre de Margarita muere por culpa de una poción que la hija le había dado para poder dejarla dormida y escaparse y estar con con el señor Fausto, ¿no? En un momento también Margarita queda embarazada, su hermano Valentín
acusa a Fausto, lo desafía a muerte, pero Fausto lo vence porque tiene todo el poder del diablo. Y así una serie de eventos desafortunados terminan también con la muerte de Margarita, quien termina ahogando a este bebé que da a luz, ¿no? Es un hijo fuera de matrimonio, decide hacer ello, y así termina la historia con la muerte de esta muchacha, provoca muchas desgracias. La segunda parte de Fausto ya son distintas escenas en las que el doctor viaja por el tiempo y va ayudando a diversas personas, ¿no? Por ejemplo, viaja a la antigua Grecia, se topa con criaturas fantásticas, y en este proceder, Fausto intenta construir una sociedad nueva de hombres puros, muy morales, ¿no? Por ahí termina la historia del Fausto. Bien, eh, algunos datos. Bueno, estos son del Fausto, perdón, acá faltaba corregir. En este caso, chicos, Fausto es una obra de teatro, es una tragedia, ¿ya? El tema es la búsqueda del conocimiento, el pacto con el diablo, y los personajes son Fausto, Mefistófeles, Dios también, Margarita, también está la madre, está el hermano, pero son secundarios, ¿sí? Bien. Chicos, estas preguntas vamos a resolverlas en la interacción. Tenemos